Hoy te voy a contar la historia del Hotel Cecil, o Cecil, pero mejor Cecil, más fácil para mí. Y este es un lugar siniestro donde se aloja lo más turbio de la ciudad de Los Ángeles. Algunos lo han visto como una metáfora de Hollywood. Por fuera todo fachada, todo glamour, pero cuando te adentras tiene historias muy turbias. A lo largo de los años, en este hotel han ocurrido varios sucesos escalofriantes, incluyendo bastantes muertes en circunstancias extrañas. Y es que el Cecil ha sido el hogar de asesinos en serie. Hoy te voy a contar algunas de esas muertes extrañas y luego nos centraremos en una de las historias más perturbadoras y también la más conocida, que es el caso de Lisa Lam. ¿Empezamos? Sí. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, especial Halloween, el Hotel Cecil. Estamos en 1924 en Los Ángeles, cuando tres empresarios deciden construir un hotel en el centro de la ciudad. En aquella época, si querías ser alguien en el mundo del cine o triunfar como cantante, tenías que ir a Los Ángeles. En definitiva, si querías ser famoso. Este hotel va a constar de 19 plantas, no tiene planta 13 por aquello de la mala suerte, aunque ya verás que no les va a servir de mucho, y son 700 habitaciones. El hotel se construyó en un estilo art deco con una recepción completamente en mármol, o sea, puro lujo. Aunque luego las habitaciones no eran tan ¿Lujosas? Sí. El hotel costaría en total $1,500,000 y se inauguraría 3 años después, en 1927. La idea era atraer a hombres de negocios que viajaban mucho por trabajo y también a turistas en un momento en el que la ciudad de Los Ángeles estaba en auge. Los primeros años fueron como se esperaban y el hotel tuvo mucho éxito, pero para 1929 llegó la Gran Depresión y el Hotel Cecil ya no podía sostenerse con los clientes para los que había nacido. Fue entonces cuando a sus dueños se les ocurrió bajar los precios y convertirlo en un hotel para larga estancia. ¿Qué es esto? Pues es un tipo de alojamiento más económico, pensado para gente que necesita quedarse semanas o incluso meses, no solo una noche o un fin de semana. Además, esta es una opción para personas que no pasarían el control de antecedentes típico en Estados Unidos a la hora de alquilar un piso o que no tenían el dinero de la fianza por adelantado. Con esto, el hotel buscaba adaptarse a un público con menos recursos, pero mucho más estable, aunque la idea no fue del todo buena. Porque en poco tiempo, el Hotel Cecil pasó de ser la gran apuesta turística de Los Ángeles a convertirse en un lugar siniestro donde se alojaba lo más turbio de la ciudad. Y es que la zona donde estaba el hotel era el barrio de Skid Row. Este barrio nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y estaba pegado a la estación de trenes de Los Ángeles. En este punto llegaba mucha gente de todas partes de Estados Unidos, normalmente trabajadores temporales que venían a hacer la temporada a lo mejor de verano y a ganar un poco de dinero y luego se volvían a sus lugares de origen. Entonces la zona empezó a llenarse de hoteles baratos, de bares y de albergues para esta gente. Para cuando llegó la Gran Depresión, la zona se sumió completamente en la pobreza y empezó a crecer el número de personas sin hogar. Había prostitución, había drogas, alcohol. El barrio de Skid Row se volvió una zona marginal donde ni siquiera la policía se atrevía a entrar para patrullar. Además, el cierre de instituciones psiquiátricas en California durante la época de 1960 dejó a miles de enfermos mentales sin hogar y la mayoría acababan en este barrio, pues porque había más facilidades para ellos para quedarse y medicarse. Para 1970, el gobierno de Los Ángeles adoptó una estrategia llamada política de contención. ¿Qué es en la práctica esto? Bueno, pues que todos los albergues, comedores sociales, clínicas médicas gratuitas, hospitales, se concentraban en el barrio de Skid Row. La idea era centralizar la ayuda y que de esta forma fuera más fácil llegar a estas personas que lo necesitaban, pero la realidad es que lo que se quería era mantener a las personas de bajos recursos y sin hogar concentrados únicamente en Skid Row. Y así el barrio se convirtió en una especie de gueto
y la gente que vivía allí pues no tenía ninguna posibilidad de reinsertarse. Y esto nos lleva hasta hoy en día, cuando Skid Row es el mayor asentamiento de personas sin hogar en los Estados Unidos. En él viven unas 7.000 personas. Bueno, pues el Cecil se encuentra en pleno centro de Skid Row y es a partir de los años 30 cuando se llena de prostitución, de personas con adicciones, de enfermos mentales y en general gente con muy bajos recursos. Es aquí cuando comenzarían a suceder una serie de muertes extrañas que le darían la fama de hotel maldito al Cecil. Ahora te voy a contar algunas de esas muertes que sucedieron, algunas por encima y otras nos vamos a detener un poco porque son realmente extrañas. Por ejemplo, en 1931, un hombre de 46 años, W.K. Norton, aparece sin vida en su habitación. Se había quitado la vida utilizando pastillas. Un año después, en el 32, Benjamin Dodich, de 25 años, también decide quitarse la vida, esta vez con una pistola en la cabeza. En 1934, Louis Borden, sargento del Cuerpo Médico del Ejército estadounidense, decide cortarse el cuello tras dejar varias notas de adiós a su familia. En el 37, Grace Magro se cae por una de las ventanas del hotel. Este suceso nunca se sabría si fue un accidente o un homicidio. 2 años más tarde, en 1939, Erwin Nablet se suicida, esta vez utilizando veneno. Y un año más tarde, una profesora llamada Dorothy Seger también decide acabar con su vida de la misma forma que lo había hecho Erwin un año antes. Y así llegamos a 1944, donde nos vamos a detener un poco más con este caso. Dorothy Jane Purcell es una joven de 19 años que llega al Cecil con su novio de 38 años, Ben Levine. Ellos deciden alojarse ahí por una noche. Durante la noche, Dorothy empieza a sentirse mal, le duele mucho la barriga y su novio no sabe qué hacer para aliviarla. Tras horas de dolor, al final Dorothy decide ir al baño. Estaría un rato ahí dentro, pero cuando vuelve parece que se encuentra mucho mejor. Los dos se duermen y al día siguiente abandonan la habitación de hotel. Unos días más tarde, en la azotea del edificio contiguo al Hotel Cecil se encontraría el cuerpo sin vida de un recién nacido. Resulta que Dorothy estaba embarazada y su novio no lo sabía o ella no quería que se enterara por alguna razón. Entonces, esos fuertes dolores eran el parto, ella se fue al baño, dio a luz y abrió la ventana del pasillo de la 14ª planta del Cecil y tiró con fuerza al bebé. Lo tiró tan fuerte que no cayó en la acera, sino en el edificio de al lado. Más tarde, cuando la policía la detuvo, ella dijo que el bebé había nacido sin vida, pero la policía pudo comprobar, gracias a la autopsia, que el bebé había nacido con vida y que era la caída lo que le había causado la muerte. Pero una cosa, ¿cómo puede ser que estuviera embarazada ya de 9 meses y el novio no lo hubiera notado? Pues es que no lo sé, no he encontrado más información. Sí que es verdad que no hay casos como cuando niegas el embarazo, esto es una tontería igual, cuando niegan el embarazo no se manifiesta, o cuando no sabes que estás embarazada no se manifiesta tanto como cuando sí que tu cuerpo sabe que está embarazada. ¿Que no te crece tanto la barriga? 3 años más tarde del suceso de Dorothy, aparece muy cerca del hotel el cadáver seccionado de una chica. A esta chica la llamarían la Dalia Negra y es un caso súper conocido también que podemos traer al canal si queréis dejárnoslo en los comentarios. Resulta que esta chica se estaba alojando en el Hotel Cecil y la última persona que la vio con vida fue el recepcionista. Este además es un caso que no se resolvería nunca. Nos vamos 2 décadas hacia adelante, en 1962, cuando Pauline Otton y su marido, George Yanni, están discutiendo en la 9ª planta del hotel. George en un momento se enfada y decide salir. Baja a la recepción, mientras Pauline, harta de todo, en su habitación de la 9ª planta, decide abrir la ventana, salir y lanzarse al vacío. Con tan mala suerte que caería encima de su marido George, que en ese momento estaba saliendo por la recepción. La policía, cuando llega al lugar del crimen, se piensa en un principio
que ha sido un suicidio pactado, que habían saltado los dos juntos, pero es que cuando se ponen a investigar un poco más, George tenía las manos dentro de los bolsillos y además tenía los zapatos todavía puestos, cosa que Pauline no. Qué cosa más. Qué casualidad, ¿no? Sí. Caer justo encima. Igual lo vio desde Y se arriba. tiró. Pues, Y acertó. sí, No no sé. sé. Solo 2 años más tarde tendría lugar en el Cecil una historia que me pone muy triste, que es la historia de Goldie Osgood. Esta era una señora de 79 años que daba de comer a las palomas, con lo que se ganó el sobrenombre de Pigeon Goldie, que es como Goldie Paloma. Ella era una de las huéspedes de larga estancia del hotel y un día un empleado del hotel, al no verla durante bastante tiempo, decide abrir su habitación. Allí se la encontrarían sin vida, había sido violada, apuñalada y estrangulada con una de las toallas del hotel. La policía arrestó a Jacques B. Ellinger, un chico de 29 años, porque se le había visto paseando por la zona del hotel con la camiseta ensangrentada. Durante el juicio finalmente no se le declaró culpable por falta de pruebas, por lo que nunca se resolvió el crimen. Llegamos así a 1976, cuando Jeffrey Thomas Paley, de 26 años, compra un rifle, se sube a la azotea del hotel y decide disparar a los viandantes que pasaban por allí. 15 tiros en total y afortunadamente nadie resulta herido. ¿Y te acuerdas que te había dicho que el Cecil fue hogar de asesinos en serie? Pues este sería uno de ellos. En 1984, durante 1 año y medio, se alojó en el hotel uno de los asesinos más conocidos de la historia de Estados Unidos, que le llamaban The Night Stalker, o en español, el acosador nocturno. Su nombre real era Richard Ramírez y su modus operandi era meterse en casa de mujeres por la noche, normalmente por la ventana o por el balcón, violarlas y luego acabar con ellas. Mal rollo. Muchas veces se le vio andando por el Hotel Cecil en ropa interior, porque lo que hacía era llegaba con la ropa ensangrentada o llena de pruebas, la tiraba en la parte de atrás del hotel, que había unos basureros, y luego subía en calzoncillos hasta su habitación. Así durante 1 año y medio y nadie dijo nada. Ya, es que con la de cosas que pasaban allí y nadie decía nada, Claro, era como uno más y ya está. sí. Y llegamos a 1991, donde te voy a contar el último caso antes de que hablemos de Elisa Lam. Jack Unterweber es un escritor austriaco contratado por una revista austriaca para escribir sobre el crimen en Los Ángeles. Ellos querían saber cuál era la diferencia entre la prostitución en Estados Unidos y en Europa, cómo lo trataba la policía. Entonces, en este año, Jack se muda a Los Ángeles y se instala en el Hotel Cecil para estar en pleno centro de Skid Row, en toda esa prostitución y poder infiltrarse. Jack llegaría a patrullar las calles con la policía, infiltrado como uno de ellos para sus investigaciones. Pero parece que llega un punto en el que a Jack se le va todo de las manos, porque varios trabajadores del hotel ven como Jack sube a chicas a su habitación. Y es que Jack no era lo que parecía, porque estaba guardando un secreto. Jack era en realidad un asesino en serie. ¿Otro? Antes de su estancia en Los Ángeles, Jack había sido condenado en Austria por el asesinato de una mujer, pero en realidad él había acabado con la vida de al menos 12 personas. Había pasado ya 15 años en prisión y al final lo dejaron suelto porque la policía decía que se había rehabilitado y como él tenía mucho talento como escritor, deciden contratarlo para esta misión en Los Ángeles. Pero es que en Estados Unidos él sigue cometiendo crímenes. Y como su modus operandi era siempre el mismo, al final la policía austríaca se da cuenta, relaciona los crímenes y deciden detenerlo. Lo juzgan y consiguen encerrarlo en prisión por cometer 11 crímenes. Jack sería condenado a cadena perpetua, pero no llegaría a cumplir su condena, porque el mismo día de la sentencia decide suicidarse en la celda de prisión. Ah, pensaba que ibas a decir otra vez en el Hotel Cecil.
Este también es un caso que da para mucho porque además era un personaje bastante interesante, así que si os gustaría que habláramos de él, dejádnoslo en los comentarios. Y así, después de todas estas muertes misteriosas, llegamos a 2013, donde tiene lugar la historia más conocida del Cecil hasta ahora. Esta es la triste historia de Elisa Lam, de tan solo 21 años. Te voy a contar lo que le pasó y también te voy a contar las teorías del caso, porque aunque sí que tiene una resolución y hay una sentencia en firme, hay muchas personas que no están de acuerdo con esto y creen que lo que pasó fue algo más oscuro. Estamos en 2013, en este momento la directora del Hotel Cecil es Amy Price y cuando ella llega al hotel se encuentra una imagen muy triste. Resulta que hay mucho por hacer y ella cuenta que en su segundo día de trabajo, en una de las habitaciones, se encuentran un cadáver. Ella en ese momento se escandaliza, pero entonces el jefe de mantenimiento le dice: ven bonita, ven conmigo. Y le empieza a enseñar una por una todas las habitaciones del Cecil en las que ha habido muertes. Otro día, Amy llega al hotel y por los pasillos se encuentra a un francotirador de la policía que le pide que se esconda porque hay un hombre con un cuchillo atacando a gente por los pasillos. Amy dice que cuando ella llega al hotel, la mala reputación ya había hecho mella y que era muy difícil remontarlo, pero ella aún tenía esperanzas en poder mejorar las cosas. Entonces, Amy, junto con la dirección del hotel, se les ocurre una solución a sus problemas. Van a crear un segundo hotel dentro del mismo Cecil que se llamaría el Stay on Main. ¿Y qué es lo que hicieron realmente? Bueno, pues hicieron una puerta de entrada diferente a la recepción del Cecil y este segundo hotel pretendía ser un albergue juvenil para viajeros modernos, o así lo define Amy. Este hotel ocuparía la cuarta, quinta y sexta planta del Cecil. La primera y la segunda seguía quedando dedicado a los inquilinos de larga estancia, porque además para este entonces Estados Unidos había puesto algunas leyes y en concreto en la región de California se habían dado subvenciones para que estas personas pudieran seguir viviendo ahí. Total, que el resto del hotel, de la planta 7 a la 15, seguía siendo dedicado para huéspedes del Cecil. Lo que hicieron también fue crear dos webs diferentes, de forma que cuando entrabas en el Cecil no tenía nada que ver con el Stay on Main y cuando entrabas en el Stay on Main no encontrabas ninguna referencia al Cecil, aunque en realidad era el mismo edificio. Funcionaban en teoría como dos hoteles distintos, pero en la práctica compartían una cosa que iba a ser muy importante para el caso, que es el ascensor. Y bueno, gracias a este lavado de cara del hotel, empezó a llenarse de jóvenes que querían visitar Los Ángeles y alojarse en una zona céntrica pero barata. Tipo mochileros. Sí, como mochileros o... Sí, sí. Y una de estas jóvenes fue Elisa Lam. Ella era una chica canadiense de 21 años, era muy creativa, estudiaba arte en la Universidad de Vancouver, le gustaba mucho escribir y además tenía un blog diario en Tumblr. Qué buenos tiempos los de Tumblr, por cierto. En su Tumblr ella hablaba pues de su vida, lo que pensaba, lo que sentía y también hablaba mucho sobre lo que estaba pasando, porque a Elisa le habían diagnosticado trastorno bipolar y depresión. Ella en sus posts se mostraba como una persona muy insegura, que no había vivido mucho y que tenía ganas de descubrir mundo y viajar y dejar de ser esa chica tímida. Además, hablaba de cómo la enfermedad le suponía un problema en su día a día y que no le gustaba tomar toda la medicación que necesitaba. Y son todas esas ganas de viajar y de recorrer mundo lo que llevan a Elisa a reservar 4 noches en el Stay on Main, acá el Cecil. Ella viajaría sola por primera vez desde Vancouver hasta Los Ángeles el 28 de enero de 2013 y se alojaría en la habitación 506. Esta es una habitación compartida con más chicas y el baño está fuera, está en el pasillo. El día que tiene que dejar el hotel, el 1 de febrero, Elisa no se presenta a devolver la llave. Al mismo tiempo, su familia está preocupada porque llevan un par de días sin saber nada de ella. Entonces deciden llamar a la policía y poner una denuncia por desaparición. Cuando la policía llega al hotel,
deciden registrar su habitación. Pero resulta que por protocolo los empleados del hotel habían tenido que retirar todas las pertenencias de Elisa. Las tenían en una bolsa y cuando la policía abre la bolsa se encuentra que allí estaba su monedero, su medicación y su portátil, entre otras muchas cosas. Esto les parece raro y no creen que haya sido una desaparición voluntaria, entonces deciden empezar a tratarlo como un posible homicidio o secuestro. La policía abre una investigación y empiezan a hablar con el personal del hotel a ver quién ha podido verla. Resulta que la última vez que la vieron fueron unos empleados de hotel y ella estaba entrando en una zona prohibida para los huéspedes. Los empleados le pidieron que se fuera y ella salió de la zona y se metió en el ascensor. Más tarde la policía revisa las cámaras de la puerta del hotel y como no la ven salir, lo primero que piensan es que sigue allí, sigue en el hotel. La última imagen que tienen de ella es en el ascensor. Pero es que este es un vídeo tan perturbador que es como una mini historia de miedo. Más que ayudar al caso, realmente haría que se generaran una serie de preguntas y de teorías que viralizaron este caso en Internet. ¿Por qué es un vídeo que da mucho miedo si es solo una chica en un ascensor? Bueno, porque es un vídeo en el que Elisa aparece actuando de forma muy rara. Primero se sube al ascensor, empieza a apretar todos los botones, se pega con la espalda a la pared del ascensor, para de repente asomarse por la puerta y mirar al pasillo como si alguien la estuviera mirando. Vuelve a meterse dentro del ascensor, vuelve a apretar todos los botones, vuelve a salir y desde fuera, aunque las cámaras seguían grabándola, se la ve gesticular con las manos y hablar. Pero realmente no hay nadie más en el pasillo, o al menos la cámara no capta a nadie más en el pasillo. Vale, porque una cosa, había cámaras en el pasillo que para poder ver si había alguien, no. No, Solo que la cámara del ascensor no capta a nadie fuera. sí, solo tenemos las imágenes de la cámara desde dentro del ascensor. Vale. Pero puede que sí hubiera alguien fuera y no se viera en la cámara del ascensor. Puede ser, aunque luego veremos la versión oficial. Al final del vídeo, el ascensor se queda parado en la planta 14 y Elisa sale por la izquierda y ya se le pierde la pista y no se le volvería a ver. A partir de aquí, la policía sigue con la teoría de que Elisa no ha salido del hotel y deciden registrarlo todo con perros policía. Uno de los perros localiza el rastro de Elisa que va desde la puerta del ascensor hasta una ventana del pasillo de la planta 14. Esa ventana da a una escalera de incendios que lleva hasta la azotea. Suben a la azotea, la registran con los perros y no encontrarían nada. Hasta aquí, como no tienen más pruebas por dónde tirar, la policía decide publicar el vídeo de Elisa. ¿Con qué intención? Pues que alguien pudiera haber visto algo, algún huésped que se alojara en el hotel en el mismo momento en el que Elisa y pudiera contactar con ellos, pero es que esto no va a ayudar al caso realmente. Publican el vídeo del ascensor. Sí, pues la policía publica el vídeo del ascensor y se hace viral. Y aquí voy a hacer un inciso porque para hacer este caso me he visto el documental de Netflix que se llama Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Aquí entrevistan a policías del caso, a trabajadores del hotel, a la directora, Amy, y no sé por qué les parece buena idea entrevistar a youtubers que se creen el inspector Gadget. Uno de estos youtubers al que entrevistan es John Lordan. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues es una persona que hace true crime en YouTube y que se cree investigador privado. A ver, es que una cosa, por supuesto nosotros estamos haciendo esto, pero una cosa es hacer esto para contar una historia basándote en la información que ya hay y otra cosa es creerte policía, interferir en una investigación policial y propagar teorías de la conspiración que te las acabas de sacar de la manga. Aquí nosotras por lo menos intentamos basarnos en las teorías oficiales que hay y los documentos que encontramos a mano de todo el mundo. Y nunca nos pondríamos a investigar un caso. Exacto. Bueno, pues como a este hombre, a John Lordan, entrevistan a varios youtubers con complejo de inspector Gadget y que igual te cogen el vídeo y es que no solo van a lanzar teorías absurdas, sino que llegarían a poner en duda lo que dice la policía y a acusar a personas que no tienen nada que ver.
Y bueno, este señor, John, dice que su instinto le dice que hay alguien más en el vídeo, que ella no está sola en el ascensor y que hay un fotograma en el que se ve el pie de otra persona. Yo no he visto eso en el documental y en el vídeo que se puede encontrar en internet. A mí no me lo ha parecido. También dirían que el vídeo no está completo, el vídeo que ha difundido la policía, que le faltan 53 segundos. Esto lo descifran porque el vídeo tiene una serie de números que se ven borrosos cuando el vídeo se hace viral y se supone que hay gente que ha descodificado las cifras y pueden saber que faltan 53 segundos de vídeo. Esto, tanto la policía como el hotel dirían que no es verdad. El hotel dio las imágenes tal cual a la policía y la policía las publicó sin editarlas. Otro youtuber, se llama John Sabnani, dice que él sintió la desaparición y el caso de Elisa como si le hubiera pasado a un familiar. De lo que se obsesionó con el caso. Sí. También en el mismo documental aparece una pareja de turistas que se alojaban en el Cecil, o más bien en el Stay on Main, un tiempo después de que Lisa estuvo allí. Estos son una pareja de Plymouth, Reino Unido, y se llaman Mike y Sabina Bock. Resulta que estas dos personas reservan el hotel sin saber absolutamente nada. Encuentran una oferta online para irse a la otra punta del mundo y ni siquiera se molestan en mirar el barrio o, no sé, alguna reseña del hotel en el que van a quedarse una semana. Pues nada. Ellos llegan allí y ella se pone en plan, es que había mucha gente durmiendo en la calle, había mucha droga, no nos lo esperábamos, fue una sorpresa, por la noche oíamos un montón de fiestas, olía todo el tiempo a marihuana. Bueno, total, que esta pareja, una de las cosas que no le gustaban del hotel y que dicen que le llamaron la atención fue que el agua salía un poco marrón. Ella en el documental dice literalmente: nos lavábamos los dientes, bebíamos de ese agua, pero tenía un sabor extraño, como dulzón. ¡Ay, qué asco! Y a ver, el agua de un hotel cochambroso sale marrón y tú te sigues duchando, lavándote los dientes y bebiendo de ella. Es asqueroso. Bueno, pues en este momento deciden llamar al empleado de mantenimiento y este hombre va a revisar los tanques de agua que se encontraban en la azotea. Cuando el empleado de mantenimiento llega a la azotea y abre el primer tanque, se encontraría a una chica flotando boca arriba sin vida. Este es el cuerpo de Lisa Lam. Para entonces habían pasado 19 días desde su desaparición. La policía diría más tarde que la tapa del tanque estaba cerrada. Esto será importante más adelante, así que quédate con la copla. Es un poco raro que estuviera cerrada porque una vez te metes dentro del tanque, Elisa no tocaba suelo, estaba flotando. Y además hay una distancia entre a la altura a la que te quedas flotando y el alto de la tapa del tanque. O sea que no llegaría a cerrarla por sí misma. Claro, hicieron algunas comprobaciones y era muy raro que hubiera llegado a cerrarla ella. Sin ninguna pista más, el forense decide hacer la autopsia del cuerpo. En ella dictaminaría que la ropa del depósito es la misma que la del vídeo del día 31 de enero. Luego, creen que ese podría ser el día en el que Elisa murió. El forense no puede saber el día de la muerte, ni mucho menos la hora, porque el cuerpo está dentro del agua. Entonces hay algunos procesos de descomposición que se aceleran y otros que se retrasan. Así que no saben cuánto tiempo llevaría ahí metida. Por otra parte, intentan determinar si es un homicidio y no hay señales de violencia ni de asalto sexual. No hay piel debajo de las uñas, que esto sería lo normal si ha habido alguna pelea, y no hay heridas externas. Además, el forense intenta determinar si Elisa se ahogó. Y aunque no hay espuma ni fluidos en sus vías respiratorias, normalmente si ha habido ahogamiento esto lo encuentras, el forense dice que esto no es algo como para descartarlo al 100%.
Como no puede saber más hasta este punto, decide ordenar un informe toxicológico que tardaría unas semanas en llegar. Pero una cosa, es un poco raro lo de encontrar líquido en las vías respiratorias, ¿no? Porque lo que se hace, al menos lo que yo he aprendido en veterinaria, es que cortas un trozo de pulmón, lo sumerges en agua y si tiene aire, el pulmón flota. Y si no tiene aire, se hunde y quiere decir que el animal no tenía aire en el pulmón y que se había ahogado. No lo sé, la verdad, no sé qué tipo de prueba hacen. En el documental solo dan esa información, que como no tenía fluidos, ni espuma, ni nada, él cree que no ha podido ahogarse, pero que tampoco es determinante para decir, sí, 100% no se ahogó. Y aquí llegamos a teorías estúpidas de los youtubers, parte 2. Como resulta que no se hace pública la autopsia, la gente en internet empieza a decir que esto es una conspiración del hotel y de la policía. Empiezan a investigar y resulta que los días después del hallazgo del cuerpo de Elisa, en Skid Row hay un brote de tuberculosis. La prueba que hacen para determinar si hay tuberculosis en un cuerpo se llama Lam-Elisa. Al revés, ella se llama Elisa Lam. Bueno, esto puede llegar a ser una casualidad, pero es que la gente en internet se les va la pinza y empiezan a decir que esto era una conspiración del gobierno y que Elisa era un arma biológica para terminar con la vida de los sin techo en Los Ángeles. Yo, living con las teorías de la conspiración, me encantan, pero yo que sé, hasta cierto punto, ¿no? Cuando estás interfiriendo en una investigación policial, pues igual ya no hace tanta gracia. Y resulta que es que la Melisa, el nombre de la prueba, es un acrónimo que se traduce como ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas para la detección del hipoarabinomanán. No sé si lo he dicho bien, lo he intentado. Esta es la bacteria que causa la enfermedad de la tuberculosis. Es una prueba que ya se nombró así en los años 80 y Elisa nació en el 91. ¿Es una casualidad? Para los youtubers, ¿coincidencia? No lo creo. Toma teoría conspiranoica. Y otra de las perlitas que los youtubers que sueltan en este momento de la investigación, resulta que en internet ellos se encuentran con un vídeo de un chico que se hace llamar Morbid, que tiene un grupo de black metal. Este chico, su nombre real es Pablo Vergara. Él se alojó en el Hotel Cecil, según los youtubers, a la misma vez que Elisa. ¿Y cómo lo saben? Pues porque Morbid, el alter ego de Pablo Vergara, publica un vídeo en YouTube en el que aparece la habitación de una de las habitaciones del Cecil, las vistas, y detrás de él hay unas fotos. Una de ellas es la foto de la Dalia Negra, uno de los casos que tiene lugar alrededor del Cecil, de una de las huéspedes, y también hay una foto de Ted Bundy. Esto ya los youtubers es como, madre mía, es él se ha cargado a Elisa. Pero en el vídeo que cuelga en YouTube este chico, Morbid, llamaba, ¿las fotos las pone él o son fotos que hay en el hotel? Sí, él está en la habitación del hotel y hay unas fotos como impresas y puestas ahí en la pared. Vale. Pero bueno, él era como su alter ego, ¿no? Él se maquillaba y se ponía en modo black metal para grabar sus vídeos. Pero es que, espérate, porque no se queda ahí. Además, Morbid tenía unos videoclips de su música en los que perseguía a una chica por el bosque para acabar con ella. Esa chica era una actriz y, por supuesto, era todo ficción. Una de las canciones de Morbid decía: dejaré que tus restos descansen en lo más frío del océano. I am thinking China. Claro, aquí los youtubers dicen, ostras, está hablando de agua, de una chica que fallece en el agua y además dice la palabra China. ¿Qué pasa? Que Elisa era china. 2 más 2, 4. Sí. Para ellos sí. Elisa tenía orígenes asiáticos, sus padres eran de Hong Kong, pero ella era canadiense. Y bueno, con todo esto, 6 días después de que se encuentre el cuerpo de Elisa, Morbid, o Pablo Vergara, su verdadero nombre, empieza a recibir mensajes de acoso y amenazas en su canal de YouTube. Pobre chico.
Llega hasta tal punto en el que la DGR, que es el FBI mexicano, se presenta en su casa para interrogarlo y preguntarle si le hacía daño a los animales. Resulta que este chico sí que se había alojado en el Cecil. Resulta que este chico sí que se había alojado en el Cecil, pero fue un año antes que Elisa y que no tenía nada que ver con el caso. Ya. El chico en el documental este de Netflix dice que esto le ha destrozado la vida, que desde entonces no ha vuelto a subir nada a YouTube y que ni siquiera ha vuelto a componer música. Cerramos aquí el capítulo de los youtubers conspiranoicos y volvemos a la investigación. El forense recibe el informe toxicológico. Resulta que Elisa tomaba medicamentos para su trastorno bipolar, pero en el informe se encuentra que en el cuerpo de Elisa la dosis de la medicación era muy baja. Lo empiezan a calcular con las pastillas que habían encontrado entre sus pertenencias en el hotel y descubren que Elisa no se estaba tomando la medicación. Había ido dejándola poco a poco desde que empezó su viaje. La policía decide hablar con la familia de Elisa y su hermana les cuenta que ella ya se había dejado la medicación en otras ocasiones y que una vez habían tenido que hospitalizarla porque le había dado un brote psicótico. Resulta que Elisa tenía bipolaridad de tipo 1 y con esta enfermedad te pueden dar episodios psicóticos y puedes llegar a perder la noción de lo que es real y lo que no. Además, en su Tumblr, en su blog, ella decía que no le gustaba tomarla, como habíamos comentado, y que quería llevar una vida normal. Entonces cuadra con la teoría de que se la estaba dejando. La policía investiga los días previos a su desaparición y encontrarían dos cosas que les parecían muy raras. La primera es que Elisa fue a un programa de televisión en Los Ángeles como público y allí escribió una carta que no tenía nada de sentido y se la dio a la seguridad del programa. Le pidió además que se la dieran al presentador. La seguridad vio que actuaba muy raro, que la carta no tenía ningún sentido y entonces la echaron del programa. Y la segunda cosa rara que averiguaría la policía es que durante el tiempo que se alojó allí, durante las 4 noches que Elisa estuvo en el Cecil, ella compartía habitación con otras chicas. Pues estas chicas se habían quejado del comportamiento de Elisa y decían que les dejaba notas en su cama diciendo lárgate de aquí, o que les cerraba la puerta cuando ella estaba dentro y ellas querían entrar, cerraba la puerta y les pedía una contraseña para entrar. Se estaba comportando muy raro, entonces varias de las chicas pidieron que la cambiaran de habitación y así lo hicieron. Yo lo que creo aquí es que esta chica nadie le hizo caso, que estaba teniendo problemas serios y la confundieron con alguien con problemas de adicción del hotel. Ah, puede ser, sí. Al final, la policía concluye que esta ha sido una muerte accidental y que la causa es ahogamiento. Además, la bipolaridad de Elisa sería un factor influyente. Ella había tenido manía persecutoria otras veces y quizás pensó que la estaban siguiendo. Se escondió en los tanques de agua y al no poder salir terminaría o ahogándose o muriendo de hipotermia o inanición. ¿Y por qué estaba desnuda? Bueno, pues aquí el forense dice que cuando te da hipotermia puedes llegar a tener cambios de temperatura en el cuerpo. Yo añado que quizás a lo mejor intentando salir pensó que si se quitaba la ropa que estaba mojada pesaría menos y podía llegar a la trampilla. Puede ser. La teoría del forense es que ella entró en el tanque, el nivel de agua en ese momento estaba alto porque los niveles de los tanques fluctuaban y que en un momento bajó el nivel de agua y ella ya no pudo salir. Y además aquí la familia apuntó a un posible caso de negligencia policial, porque cuando la policía registró el hotel y el perro siguió el rastro de Elisa hasta la escalera de incendios, en teoría Elisa ya estaba ahí y no llegaron a abrir los tanques. Por supuesto, aquí volvemos con el tema de los youtubers, porque ellos tienen otra opinión. Sale otro youtuber, otro señor, que no me acuerdo el nombre ahora, si lo encuentro lo pondré. Él dice que había pasado muchas horas estudiando el caso y que estaba en total desacuerdo con el forense, que eso no es lo que había pasado. Y yo aquí digo,
Claro, yo me he pasado más de 100 horas en mi vida cagando y no por eso sé cómo construir un váter, ¿no? Dejemos a los profesionales que hagan las cosas como ellos consideren. En fin, la gente de internet encuentra la autopsia y ven que primero el forense había marcado como causa de la muerte indeterminada, para luego tacharlo y 3 días después cambiarlo por accidental. Aquí, cuando entrevistan al forense, él dice que es un error humano y que cuando se dio cuenta lo enmendó en cuanto pudo, pero que no tiene nada que ver con una teoría de la conspiración. Además, los padres de Elisa denuncian al Hotel Cecil por esa posible negligencia policial. Les denuncian por homicidio imprudente porque la azotea no estaba lo suficientemente vigilada. Sí que es verdad que la puerta de la azotea estaba cerrada con llave y solo los empleados de mantenimiento la tenían, y además había una alarma que saltaba cuando alguien intentaba abrir la puerta o forzarla. Pero es que se cree que Elisa accedió a la azotea por la escalera de incendios y nunca nadie había pensado que esa era una forma de llegar hasta la azotea. Ya, y que supongo que en la escalera de incendios debía ser accesible por si hay un incendio, básicamente. Sí. Otra cosa que dicen los padres de Elisa y que además añaden a la denuncia es que nadie del hotel se dio cuenta de que Elisa no estaba bien, que no la socorrieron y que dice que de haber llamado a emergencias igual es algo que se podría haber evitado. A todo esto, la directora del hotel, Amy, dice que sí que tenía un comportamiento raro porque uno de los días que Elisa estaba ya alojándose, Elisa bajó a la recepción y les dijo a los empleados del hotel: estoy loca como esta ciudad. Sí que dice que eso era un poco raro, pero que con la cantidad de cosas extrañas que pasaban en la zona y en el hotel, no cree que emergencias hubiera podido hacer algo. Al final, el juez falló a favor del hotel y los padres ya no pudieron hacer nada. Y ahora vamos al tema de la tapa del depósito. ¿Te acuerdas que la policía había dicho que estaba cerrada a los periodistas? Bueno, pues en este juicio que se celebra entre los padres de Elisa y el hotel, se hace declarar al empleado de mantenimiento que descubre a Elisa. Este empleado declaró ante el juez que la trampilla, cuando él llegó, estaba ya abierta y que fue un fallo de comunicación, que cuando se lo dijo a la policía, pues alguien se equivocaría y el policía que habló con la prensa terminó diciendo que estaba cerrado. Entonces aquí, caso resuelto, porque los youtubers y la gente en internet lo que decían era: es imposible que ella hubiera podido cerrar la trampilla, alguien más tuvo que hacerlo, alguien la metió ahí dentro. Y ya para cerrar el capítulo, en este documental los youtubers, o en este caso John Lordan, piden perdón. John dice que saber que la trampilla estaba abierta cambió por completo su perspectiva del caso. Él se dio cuenta que al final simplemente era una mujer que estaba sufriendo. Además, dice que hoy en día ha revisto sus vídeos y se da cuenta de que lo conspiranoides que suenan y que realmente no está bien, y pide perdón. Aunque sí que es verdad que a Pablo Vergara, el chico este con su alter ego Morbid, nadie le pide perdón. Y él dice que le han destrozado la vida. Al final, como conclusión, este es un caso en el que cuando examinas todas las partes se puede llegar a entender como algo lógico, pero se sigue vendiendo como una historia paranormal que da visitas, que da views y que es interesante y morbosa. Buah, pues pobrecita, la verdad es que es una historia bastante triste. Sí, y yo creo que moraleja, si es que se puede sacar moraleja de esto, cuidado con lo que se dice en internet, cuidado con lo que decimos en internet. Pues hasta aquí nuestro caso especial Halloween, la segunda parte. Si aún no habéis visto la primera, la dejamos por aquí al final del vídeo, corred a verla y nos vemos el domingo que viene en otro caso de True Crime, como os tenemos acostumbrados.